saluda Edwin Hernández, carnet 0910071337. El día de hoy vamos a ver el funcionamiento, sintaxis y ejemplos del código de SQL embebido. Para comenzar vamos a empezar con la definición de lo que es SQL embebido. Se utiliza intercalando algunas instrucciones del código de SQL en otro programa escrito en un lenguaje el cual se denomina anfitrión. En este ejemplo vamos a ver SQL embebido en C. Para la sintaxis, en el caso de SQL pues no varía mucho comparándolo con el SQL interactivo. Hay algunas variaciones que se utilizan para poder utilizarlo dentro de C, pero son algunas instrucciones extras que se le colocan a la parte de C para poder ejecutarlo, como el ejemplo que tenemos en la parte de acá, que indica exec SQL. Esta sentencia pues se utiliza para cada una de las partes de SQL que queramos colocar dentro de C. Para esto necesitamos algunas definiciones de variables, las cuales son utilizadas en C. Estas son variables tipo huésped, las cuales van a albergar la información que queramos obtener de SQL, de la base de datos que hemos programado antes, y de la cual vamos a conectarnos desde este programa para poder hacer algunas consultas y tener otro tipo de información desde una base de datos. Cabe mencionar que para las definiciones de variables debemos utilizar los tipos específicos idénticos a los cuales hemos utilizado en la base de datos en SQL, ya que de no tener el mismo tipo de variables definidas en C y en SQL, pues van a presentar errores a la hora de programar, ya que tenemos que colocar los tipos de variables del mismo tipo y así podrán albergarlos adecuadamente dentro de C. Las variables que se utilizan en C pues están en este listado, son las más comunes utilizadas dentro de SQL también, con las cuales podemos albergar cada uno de los valores. El ejemplo de las variables dentro de C en código está escrito acá. Podemos ver que al inicio está la sentencia exec SQL, como habíamos hablado, declarando el inicio de la sección, en la cual vamos a declarar todas las variables del mismo tipo que han sido declaradas en la base de datos de SQL. Al final de esto pues vamos a hacer un cierre de esa sección y vamos a continuar con el código de C. Después de haber conectado cada una de las variables, vamos a necesitar también conectar el resto de datos hacia una base de datos en SQL, la cual se conecta con la primera sentencia que vemos acá, en la cual hay que colocarle adicional a la primera parte de la variable también el usuario y el password, con el cual se va a ir a identificar cada uno de los datos dentro de la base de datos que vamos a programar. La siguiente parte es exec SQL commit. Esa parte es cuando se utiliza para cerrar cada una de las conexiones que hagamos a la base de datos con la cual vamos a trabajar. Y en la última sentencia, en exec SQL rollback, que vemos acá, estamos utilizando esta sentencia para poder regresar cada uno de los cambios que hayamos hecho en el caso de que encontramos algún tipo de error dentro
dentro de la ejecución del programa. Este es un ejemplo del código utilizado en la conexión. Como vimos anteriormente, exec SQL, aquí se declaran nuevamente las variables a utilizar dentro del programa, y en la parte de aquí abajo podemos ver esta parte exec SQL whenever, que eso es para verificar los errores. Esta ejecuta una parte de un programa que se llama gestión error. Ahí podemos definir cada uno de los tipos de eventos que van a ocurrir si en el caso se encontrar algún tipo de error dentro de la conexión. Aquí abajo se declaran SQL Connect y colocamos el usuario y el password para poder conectarnos a la base de datos. Al terminar de trabajar alguna consulta que hagamos en SQL, vamos a declarar SQL commit para poder cerrar la conexión. Esto nos ayuda a que al cerrar el trabajo de C en SQL, pues los recursos no van a ser, no se van a caer los recursos, ya que esto hace que se cierre lo que se está utilizando hasta el momento en C. Las consultas. En estas consultas, pues usualmente nosotros consultamos acerca de en SQL acerca de algún tipo de datos que queramos obtener, los cuales de la misma forma que lo hacemos en SQL normal, lo podemos trabajar acá, pero definiéndolo directamente con la instrucción into hacia una variable huésped colocada en C, de las que vimos anteriormente. Para esta parte, primero se hace la conexión a SQL, como habíamos visto, y luego se va a imprimir el número, que en este caso va a ser el dato que va a recibir la información, y luego se va a hacer una sentencia SQL para poder seleccionar los datos de dos tipos de variables de la base de datos. Esto se le va a colocar antes de identificar en dónde vamos de qué tabla vamos a obtener los datos. Vamos a colocar la sentencia into para poder nombrar las variables huésped a donde va a caer la información. Después, como lo hacemos normalmente en SQL, pues vamos a colocar la información de la tabla de donde van a salir los datos, y luego pues la condición que va a tener esta para devolvernos algún tipo de dato. En esta parte de acá es donde vamos a colocar a dónde van a ir a caer los datos, y después de haber terminado pues las sentencias normales de las consultas en SQL, pues vamos a cerrarlo. Como hemos visto, vamos a cerrar la conexión de la base de datos como lo hemos trabajado.